Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos y como todos los días planteando un nuevo debate. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy contento. Bien, recién empezamos y Marcelo estaba con la carpeta, le hicimos dejar la carpeta. Sí, justo ahí, ¿Se rápido. alcanzó a notar? Sí, te digo, me mandaste al frente, si no nadie lo veía. Yo creo que no lo veían. Bueno, Alcahuete. ¿Qué va a hacer? Voy a retomar una frase, ¿no? Hágalo. Decía una de las invitadas que pasó por este programa que una pareja de homosexuales tiende a durar en promedio 7 años por estadística. ¿Qué estadísticas? No Bueno, no era No periodista lo como para citar las fuentes, pero esta frase que dijo en su momento Karen Kravitz, que ha pasado por el programa por Distintos Parecidos, obviamente que hizo mucho ruido y hace mucho ruido todavía. Y bueno, también nos agarramos de este tipo de frases y de temáticas anteriores como para abordar temáticas nuevas con distintas perspectivas. Y como lo avisábamos ayer también cuando anunciábamos el programa de hoy, es una temática que no se acaba y que como toda temática, como toda sociedad, es dinámica y por supuesto siempre aparecen problemáticas o cosas sobre las que tenemos que pensarnos, repensarnos y sobre todo un término que me gusta mucho que es el de construir para poder volver a generar algo distinto. Hoy vamos a hablar de diversidad sexual. Es un tema que por una cuestión de boletín oficial, podría decirse, por una cuestión política, estuvo estos últimos días en el ámbito mediático porque se lanzó un protocolo, después lo vamos a decir bien técnicamente, ¿no? Pero para la detención de personas LGTB, ¿sí? Más. Perfecto. Eso también va a estar en discusión ahora en Distintos Parecidos. Vamos a presentar el tema, como lo hace la producción, con humor, con datos, con la televisión siempre presente también en su formato de... ¿Cómo sería? De flashback, De edición, ¿no? sí, de todo. Bueno, a De partir montaje. de ahí presentamos a los invitados y damos este debate aquí de diversidad sexual en Distintos Parecidos. Soy Alejandro. Soy Celeste. Soy Nahuel. Soy Kirsty. Soy Alexei. Haber votado a favor de la igualdad de derechos, los argentinos nos merecemos un país libre, amplio y con derechos iguales para todos. La palabra de Dios es clara, hombre y mujer, es la creación, porque es el principio de la humanidad. Quiero mi DNI. Quiero tenerlo acá. La entrega de los primeros DNI de la Ley de Identidad de Género. Se acerca diciendo que apagar el cigarrillo, que no estaba en el lugar donde podía fumar. Le dije que me mostrara un cartel donde decía que en esa zona no se podía fumar. Y él me dijo, llamó un policial femenino, donde el policial femenino se mira con el policial masculino y le dice que me arreste. ¿Qué aprendimos hoy? Que no tiene nada de malo que un nene juegue con muñecas. Que las chicas podemos soñar con ser cualquier cosa que nos propongamos. Que nadie nos puede imponer lo que nos tiene que gustar o no gustar. ¡Ay, qué le está sucediendo! Y quiero una explicación no gay. Estamos ebrios. Muy ebrios. Ya nos estamos acostumbrando a esto de que el humor nos introduzca en la temática, ¿no? Y el hacernos pensar también desde el humor, desde el cuestionarnos a partir de la risa también. Vamos a pasar a presentar a nuestros invitados del día. Está con nosotros Fernando Sarabí, fisiólogo docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Daniel Di Giuseppe, delegado del INADI de Mendoza, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Y Diego Pedernera, integrante de OMIN, Organización Mendocina de Integración, Género y Diversidad Sexual. Diego, muchas gracias también por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a veces nos preguntamos qué se está haciendo, cómo estamos hoy. Así empezamos a hacer un balance en función de esta temática. Y la pregunta es, ¿cómo Argentina, ¿no? Que ya tiene leyes en función de esta minoría o comunidad, como muchas veces se le llama, ¿no? Y si se están respetando esas leyes, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta desde distintos ámbitos del Estado, desde nosotros como sociedad? ¿Quién se anima a hacer un balance de
de esto? ¿Cómo está la Argentina hoy? Bueno, después me gustaría escuchar más que nada a Diego, que representa una organización, ¿sí? Las distintas... Claro, las distintas ramas entre ONG, Estado, nosotros que trabajamos por supuesto todas las temáticas de discriminación, por supuesto las leyes 2010, 2012, identidad de género, matrimonio igualitario han sido avances fundamentales, muy importantes, no solo en Argentina, sino también para toda Latinoamérica, que fue un poco el puntapié. Por supuesto, en las cuestiones de diversidad, si bien se ha avanzado mucho, ¿sí? La misma sociedad ha avanzado en muchas de estas temáticas, en cómo la toma también, hasta en los mismos núcleos familiares, cómo se reacciona ante casos de diversidad sexual hasta dentro de la propia familia. Todavía falta muchísimo, estamos muy lejos de lo querido, ¿sí? Por eso el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, todavía tiene tanto trabajo, ¿sí? Con respecto a la temática. Es decir, se ha avanzado mucho, estamos contentos por los avances, faltan muchísimas cuestiones, falta, si tuviésemos que enumerar 2 o 3 cuestiones legales, la ley antidiscriminatoria, tenemos que trabajar el Código de Faltas todavía de Mendoza, ¿sí? Tenemos 2 o 3 leyes que todos estamos trabajando para el cupo laboral trans, para que en los próximos 2 o 3 años el abanico normativo, si bien es muy bueno, sea mejor. Bien. Ahora sí, Diego, Bueno, es cierto, como decía Daniel, que hemos avanzado bastante. Creo que estas 2 leyes marco nos permitieron situarnos al colectivo de la diversidad como personas sujetas y sujetos de derecho de primera. Porque no éramos de primera, si no nos podíamos casar, no podíamos obtener un montón de derechos que sí la heterosexualidad lo tenía. Ahora, ¿qué es lo que hoy pasa? Tenemos una igualdad legal, pero estamos luchando por una igualdad cultural o una igualdad real. O sea, ¿qué nos pasa en la cotidianidad, por ejemplo? Si yo voy de la mano con mi pareja, que rompí de estadística porque llevo 8 años, si yo voy con mi pareja de la mano por la peatonal, puede ser que no pase nada, puede ser que me diga un insulto o puede ser que alguien me agreda o diga no quiero que hagas eso frente a mis hijos. Y esto tiene que ver con el cambio cultural que necesitamos. O sea, la diversidad plenamente dentro de la sociedad siempre existió. Lo que pasa es que hemos vivido en una sociedad que ha normado los cuerpos, ha normado los amores, y algunos amores están habilitados y otros no. Estamos en la transición. Yo creo que en la transición van a pasar estas cosas, ¿no? En situaciones de discriminación acudiremos al INADI, Daniel, con todas las denuncias, porque es importante denunciar en el INADI porque lo que permite esto es que se empiecen a generar estadísticas y en función de estas estadísticas, políticas públicas. Entonces, si hay un acto de discriminación, no importa el que sea, es importante denunciarlo. Fernando, me preguntaba por qué todavía puede existir cierta resistencia a esta igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Pues, espere, pasamos de la no discriminación a la igualdad de oportunidades. ¿Igualdad de oportunidades en qué? A nivel laboral, y oportunidades también de transitar la vía pública tranquilo como cualquier otra persona. Por supuesto. Sí, desde ahí también, ¿no? Y esa... Está bien. Yo creo que la cuestión de la cultura, uno puede adquirir distintas formas de ver la cultura, ¿no es cierto? La cultura es, por un lado, lo que es, y por otro lado, puede intentar manipularse, ¿no es cierto?, a través de ingenierías sociales, que las personas no sientan lo que sienten o que manipulen o se manipulen sus sentimientos. Si a mí una cosa me choca y debe respetarse que me choque. No está bien que agreda a nadie, pero puede molestarme. Y no es ilegal que me moleste, ni debiera ser ilegal que me moleste. No solo a mí, sino a todos ciudadanos, ¿no? Entonces, por ahí, a mí lo que me parece es que, digamos, sobre la premisa de que todo tipo de acto o reacción, estamos hablando de cosas que no suponen agresiones físicas ni perjuicios, ¿no? Sí. Está mal, bueno, habría que revisar, ¿no es cierto?, cuáles son los fundamentos de uno y de otras cosas. Creo que, de todas maneras, creo que se ha avanzado muchísimo en el sentido de la cuestión básica de cualquier sociedad que pretenda llamarse tal, que es el respeto a las elecciones y a las preferencias y a los objetivos de la vida que tienen las distintas personas. Y me parece óptimo,
me parece que está muy bien que así sea y que creo que hay que seguir trabajando, no solamente en este caso de la diversidad sexual, sino en otros aspectos, en favor de esa tendencia. Me parece una tendencia que creo que la mayor parte de la sociedad le es favorable. Sí. Es importante también lo que destacabas de la importancia del respeto, porque más allá de que a algunos les puede llegar a chocar, a ver, y pasa en muchos ámbitos, no solamente con la comunidad de la que estamos hablando hoy, pasa por ahí un chico que viene a, no sé, a limpiar un vidrio y está el miedoso que cierra la ventanilla y quiere acelerar antes. O el que lo agrede también, ¿no? Bueno, no quería llegar a ese ejemplo, pero bueno, también está. También hay pero en realidad quienes te pegan en el auto si no le da... Entonces a veces los miedos claro, se bueno, justifican, pero siempre hablando del respeto de un lado y del otro, para destacar esto, puede que haya alguna persona que, como vos mencionabas, le choque y no es ilegal que le choque, siempre y cuando se mantenga ese plano de respeto de entender que si esa persona está en la calle, y acá ya también lo planteo como pregunta y como debate, si una persona está en la calle y quiere ir de la mano con su pareja o darle un beso, ¿está mal o es algo que solamente tiene que hacer en su casa, en su ámbito privado? No, yo no creo que esté mal, sinceramente. Creo que es una cosa que es una expresión de afecto, pero hay expresión de afecto y expresión de afecto. Sí, por ejemplo, a mí no me parecería bien, ¿no es cierto?, que dos personas del mismo sexo, de sexo contrario, tuvieran relaciones sexales en la vía pública. Los extremos, obviamente. ¿No pero dentro de lo razonable me parece perfecto. En lo que tiene que ver con la diversidad no estamos hablando de tener relaciones sexuales en la vía pública. Estamos hablando a veces de un simple beso o de tomarse de la mano. Hice la aclaración. Nosotros hemos recibido denuncias en nuestra organización también de personas que han estado en un restaurante o en un café tomadas de la mano y se ha acercado una autoridad del local para decirle o dejan de tomarse de la mano porque hay niños o se retiran del lugar. Bueno, en eso, o sea, los tiempos a veces no cambian. Debe hacer 40, no 40, pero sí casi 40 años, cuando yo estaba de novio con la que hace casi 36 años mi esposa, estábamos tomados de la mano y nos dimos un beso en un café en un céntrico de Mendoza que ya no existe, se llamaba Badiño, y nos hicieron exactamente ese planteo. Si vino el mozo y me dijo, no, si se van a comportar así, tienen que dejar el lugar. Y lo dejamos sino porque nos sentimos ofendidos de que no se respetaron las muestras de afecto. O sea que algunas cosas que no cambian, ¿no? Insisto, creo que la actitud de respeto debe conservarse para todos. Yo quiero sumar un dato nada más para que hablemos cuando hablamos de diversidad sexual, a qué nos enfrentamos en el mundo, y nuestro país no es la excepción. En el mundo, más de 70 países, de hecho 77, la homosexualidad es condenada con años de cárcel, que van de 10 a 40 años o cadena perpetua. Y en 7 países en el mundo, pertenecer a la diversidad sexual implica pena de muerte. O sea, estamos hablando de un grupo poblacional en el mundo que es condenado por el solo hecho de ser a la muerte o a años de cárcel. Sin contar muchísima discriminación que tiene nuestro colectivo por el solo hecho de manifestarnos públicamente. Y otro detalle no menor es el tema de que de todas las discriminaciones donde la familia es un espacio de contención, ya sea por etnia, por raza, por religión, dentro de la diversidad sexual nuestras propias familias muchas veces son las que no nos aceptan y ese espacio de contención que a veces pretendemos tener dentro de nuestra familia no lo tenemos. O sea, tenemos características dentro de la diversidad sexual que no suceden con otros grupos poblacionales discriminados y ahí en este sentido hago énfasis que el Estado tiene que estar presente. Una pregunta, Diego. En estos países donde la homosexualidad está penada con cárcel o muerte, ¿tienen alguna orientación ideológica o religiosa en particular? Sí, generalmente son países islámicos. Y bueno, la religión es muy fuerte. Hay una conexión, ¿no es cierto? Qué buena incluso pregunta. Te menciono, por ejemplo, Rusia, Chechenia, donde, bueno, Chechenia se ha denunciado a los organismos internacionales que se ha abierto un campo de concentración para captar homosexuales y llevarlos a este lugar. De hecho, se instruye a las propias familias a denunciar a un integrante de su familia que tenga alguna tendencia homosexual. Y Rusia tiene una ley antipropaganda gay, o sea, si yo saco la bandera del orgullo en Rusia, me llevan detenido. Claro. ¿Y cómo se hace porque hablamos de estructuras, hablamos de composiciones ya ideológicas de años y años, pero cómo se hace para romper con esto?
fundamental la ley de matrimonio igualitario para empezar, pero después cómo se sigue. Porque logramos fuera de cámara con Marcelo que por ahí la vara estaba muy alta con el tema de la ley igualitaria, y ahora es como que el debate de algún modo bajó un poco el nivel en cuanto a esto. Sí, al protocolo sobre todo, exactamente. ¿no? En algún momento lo mencionábamos de que hablar ahora de un protocolo para las personas que pertenezcan a esta diversidad, con respecto a su trato dentro de la cárcel y demás, digo, y te lo pregunto a vos que por ahí desde el INADI ¿realmente era necesario, digo, o no era tan necesario este tipo de debate? ¿Cómo se da? Y el planteo que hacía Gastón era justamente eso, venimos por ahí de hablar de leyes que dejaron la vara muy alta. Claro. Entonces, no sé si realmente era... Que crearon muchas expectativas, decís vos. Claro, sí, totalmente. Sí, la ley de identidad de género, la 26743, la verdad que es de vanguardia así a nivel mundial, sí se estudia a nivel mundial, porque la verdad es muy buena. Que obviamente es de aplicación directa, no requeriría en sí ningún protocolo. Claro. Exacto. Digamos, eso es lo que como nos que está implícito. Es lo que yo le decía ahora bien, antes también del programa. la igualdad legal la tenemos, como decimos con Diego entonces. Ahora, ¿cómo pasamos ahí a la igualdad real? Es decir, aunque esté la ley, muchas veces pues, este protocolo, para aclararle a la gente, se refiere a situaciones de aprehensión o detención de personas trans. Si bien el protocolo habla de personas LGTB, en realidad leyendo el protocolo se refiere principalmente a lo que son personas trans, es decir, tiene que ver con el respeto al género autopercibido, que si bien la ley lo indica así, debería ser así, el protocolo sirve para las fuerzas de seguridad. El protocolo habla de formación, de capacitación de las fuerzas, entonces nosotros del INADI no lo vemos, digamos, con malos ojos, porque viene a aportar, para nosotros es un aporte. Sí. Pero digo, si se cumpliera la ley, porque vos me decís que la ley de alguna forma estipula estos puntos. Si se cumpliera... No, si se cumpliera la ley no sería necesario el protocolo, absolutamente. Sí, totalmente. Y es lo que tenemos que aspirar a que se cumpla la ley sin protocolo, es ley. Sí. Ahora, ¿cómo hacemos también para que se cumpla la ley? Fuera de que la ley es obligatoria y tiene que ser cumplida por todos y todas, es un poco lo que planteabas vos. ¿Cómo vamos a hacer avance cultural? Fuera de la fuerza de seguridad y la capacitación específica que hay que tener. Tiene que ver muchísimo con la educación. Nosotros trabajamos mucho en las escuelas, con lo difícil que es la aplicación integral de la ley de educación sexual integral en Mendoza en general, en muchísimos departamentos, tenemos muchísimos problemas en el sur. Justamente ahora vamos mañana a internarnos en San Rafael a recibir muchísimas denuncias por un sacerdote, por un pastor que dijo muchas barbaridades, así que bueno, vamos a estar ahí recibiendo las denuncias. Pero bueno, nosotros somos convencidos de que también se empieza por la escuela y las leyes están. La ley de educación sexual integral está. Díganme alguno de ustedes, digamos, si en su primaria o secundaria se acuerdan de haber hablado de diversidad sexual en la escuela en algún momento. O sea, uno sale y después, digamos, en las clases de educación sexual nunca se planteó la temática de diversidad. Está totalmente como prohibida. Claro. Un poco tal vez por ese miedo a como convertirte o contagiarte a la diversidad, ¿sí? Sí. Por esta visión también que hasta que uno elige su orientación sexual, que uno habla de la elección, y en realidad no es una elección, no es una preferencia, es una orientación. Digamos, yo les pregunto también a los que estamos aquí en esta mesa, ¿cuántos de acá elegimos nuestra orientación sexual? Efectivamente, tal vez uno se da cuenta, ¿sí? Que le empieza a gustar, uno después elegirá ejercerla, contarla a los padres, no, pero ¿en qué momento uno lo elige? No sé si alguno de acá hoy podría elegir ser otra cosa, porque es una cuestión del ser. Obvio. Antes de ir al corte, un agregado, que ayer hablamos justamente con Alejandro Jofrey y decía esto justo, tenemos leyes, pero que no se aplican. ¿Qué mal habla de la sociedad que tenemos que armar un protocolo para que se apliquen efectivamente cuando las leyes están vigentes? Es un detalle. Lo vamos a dejar en consideración para el próximo bloque, de la función del Estado, ¿no? Digo, y cómo acompaña los avances de la sociedad que quedan plasmados en leyes y, bueno, quizás un poco volviendo a lo que hablábamos el otro día con respecto a gestación por sustitución, ¿no? Bueno, cómo el debate se queda por detrás de lo que ya avanzó, ¿no? Vamos a ir a un corte, los invitamos a que ustedes participen en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @epsenalú. Enseguida continuamos hablando aquí de diversidad sexual. Continuamos en Distintos Parecidos, llegamos al segundo bloque de este debate acerca de la diversidad sexual y antes vamos a pasar por las redes sociales, por esa ventana, ¿no? Que a veces nos muestra también lo que se dice, lo que se piensa, cómo se reacciona frente a determinados hechos que pasan en nuestra sociedad. Alguien dice, absoluto rechazo de las organizaciones que integran la Federación Argentina de LGBT al protocolo específico de seguridad para la diversidad sexual publicado hoy en el Boletín Oficial.
dice esta persona. Y retomamos un poco lo que quedaba del bloque anterior. Primero es un protocolo de detención y segundo es para que se respete su identidad de género, no porque te metan en cana por ser LGBTI, dice esta persona. Hacen protocolo de seguridad para el colectivo LGBTI y organizaciones pretenden que el policía de cuadra entienda el mundillo teórico queer. Bueno, empieza a puntualizar. Santa Fe no aplicará el protocolo nacional para detención de personas LGBTI. Y no sé si quedará uno más. Queda uno más. Bueno, ya empezamos a ver, ¿no? Esto, una charla que se daba antes de volver aquí al estudio, ¿no? Preguntarnos si está bien o no está bien que exista un protocolo, más allá de que ya tenemos una ley que debería aplicar, si se aplicara en sus condiciones correctas, no debería existir. Si es necesario. Tal cual. Y un poco le preguntaba a Daniel el tema del nombre que tiene este protocolo. Ha recibido muchas críticas. ¿Por qué y cuáles han sido esas denuncias? Es inexacto si se quiere el título, insisto, un poco lo charlamos fuera del aire. Nosotros desde el INADIS celebramos, apoyamos que exista este protocolo porque tiene que ver con el avance en la igualdad real, ¿sí? En distintas situaciones concretas que hoy se están dando día a día, entonces que por lo menos brinda un marco de contención, de capacitación. Insisto, es para personas trans porque tiene que ver con el género autopercibido en el trato de esa persona, aunque todavía no tenga que si bien lo dice la ley, pero también es importante porque mucha gente no lo sabe, que hay una obligación del Estado de tratar a esa persona según su género autopercibido, aunque todavía no haga el cambio de DNI, o sea, el cambio de la partida de nacimiento. Aunque todavía no haga ese trámite, aún así tiene que ser tratada según su género autopercibido. Entonces, en sí nos parece un avance, insisto, puede ser que haya inexactitudes o errores sí en el enunciado, que insisto, después no se ven reflejados en el contenido, es decir, no habría ningún peligro real, digamos, para ninguna persona del colectivo a partir de esto, pero obviamente si hay algún tipo de error, nosotros del INADIS vamos a ser los primeros que vamos a plantear para que se rectifique. Igual que error innecesario y que se podría haber prevenido, ¿no? Sí, porque en algún punto es también demostrar, no sé si decir la palabra demostrar, pero te estás destinando hacia un público que evidentemente estás demostrando en la equivocación que ni siquiera conoces o identificás del todo bien. Esa es la lectura que yo hago, es personal. Hay mucha desinformación en general, perdón, y ahí te dejo, hay mucha desinformación, esto te lo digo como parte del Estado Nacional, en general en el Estado de distintas áreas jurídicas que nosotros trabajamos, que no hay conocimiento de la diversidad, insisto, el problema me parece que es transversal y arranca desde que la palabra diversidad sexual ni se menciona en los colegios, no se menciona en las universidades, en las facultades de Derecho, en ningún lado te hablan de diversidad sexual, entonces después, obviamente las personas tienen que tener la obligación, pero nosotros que trabajamos en el INADI, obviamente nos tenemos la obligación de capacitarnos, pero muchísima gente no, en el periodismo mismo, a ustedes también les pasa, un nivel de desinformación muy grande y esto se ve reflejado en Boletín Oficial. Claro, por eso digo, ¿cómo percibe alguien, ¿no? Que lee un título que dice, bueno, protocolo de detención para lesbianas, gays, trans y bisexuales? Lesbianas y gays, ¿por qué deberían dar o decir al momento de una detención cuál es su orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Digo, esa como una primera lectura. Igual refleja algo este protocolo, más allá de la discusión con términos de forma, cómo está redactado, cómo está pensado. ¿Cuál es la forma, o qué es lo que refleja, más allá de la forma, este protocolo? La diversidad sexual siempre ha tenido un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad de forma histórica. Y la población trans es la población que más está afectada ante esto. Por ejemplo, en la provincia nosotros tenemos artículos discriminatorios del Código de Falta, artículos 54, 55, 55 bis y 56, que dicen que habla del homosexualismo y la prostitución peligrosa, donde dice que si una persona a través de un ademán, expresión torpe, que determinara al agente policial que esté ejerciendo la prostitución en la vía pública, sería detenido de 15 a 30 días o pagar una multa. ¿Qué implica esto? Implica que las chicas en situación de prostitución, que sigue siendo más del 70% a lo largo de nuestro país, tengan que estar bajo este artículo discriminatorio del Código de Falta, parada en una esquina, presumiendo que va a ejercer la prostitución, se la llevan detenida de 15 a 30 días. O sea, lo que yo creo que refleja el protocolo es que indudablemente hay que hacer cambios en la fuerza de seguridad, indudablemente el colectivo LGBT se ve afectado por la forma en que se intervienen o en que se detienen a las personas de nuestro colectivo. Y creo que ese para mí es lo de fondo, más allá de las formas. Eso es lo de fondo. Vamos por un cambio cultural, pero indudablemente las fuerzas de seguridad tienen que ser capacitadas, lo dice el protocolo, Daniel,
que este protocolo manifiesta que las fuerzas de seguridad tienen que tener capacitaciones para que esto deje de existir, sobre todo en población trans, donde la agresión a veces por las fuerzas policiales son muy, pero muy graves. Bueno, si bien es importante que se capacite a las fuerzas de seguridad, me parece como muy superficial, y vuelvo a lo que vos decías, Daniel, justamente de las escuelas. ¿Qué hacemos en las escuelas? ¿Cómo hacemos ese cambio, pero desde la escuela? Porque nosotros hoy en día, un chico que sale del colegio, vos lo decías, no escucha diversidad sexual, creo que... Hasta que es grande. Exacto. ¿Puedo decir algo? Sí. Con respecto a lo que decía más temprano Daniel, que en las escuelas no se habla de diversidad sexual. Y yo estoy de acuerdo, creo que en las escuelas no se habla de diversidad sexual. Y no se quiere hablar de Creo diversidad que sexual también. Enseguida voy a llegar a eso. Pero es el único lugar donde no se habla de diversidad sexual. En todos los medios, bien o mal, ciertamente hay un gran nivel de desinformación, por ejemplo, en transexual, transgénero, homosexual, sea igual. Yo lo he visto en artículos periodísticos, en publicaciones serias, que no saben distinguir entre una cosa y la otra, pero en todos lados se habla. En los medios, en las películas, en las redes sociales, en todos lados se habla. Donde no se habla es en la escuela. Ahora, uno debe preguntarse, ¿por qué es eso? ¿Será que una proporción importante de nuestros docentes y de nuestra sociedad no quiere que se hable? ¿No será que habrá que renegociar o en vez de imponer de arriba abajo, volver a conversar estos temas pacíficamente para mejorar la comprensión mutua y llegar a un acuerdo de convivencia y de respeto mutuo? Es una cosa que tiene que preguntarse. Por eso no, porque no entra. Bueno, si tenemos un problema ahí, ¿por qué es? ¿Podemos realmente imponerlo de arriba abajo? ¿Y no sería excesivamente autoritario y casi dictatorial? Yo creo que son temas, no digo que yo tenga la solución, digo que son temas que merecen discutirse seriamente con los protagonistas y especialmente con los responsables de la educación, con los padres. Hay que tratar estos temas, porque si no, protestamos y las cosas no cambian. Sí, de todas formas hay una forma, por ejemplo, bueno, si se toma por política pública, obviamente hay padres que pueden llegar a decidir llevar a sus hijos a una escuela católica, que hay muchas privadas en Mendoza, y evidentemente ahí tendrán la educación que ellos pretenden. Pero digo, si se pone como política de Estado... Está bien, pero si hay una desobediencia civil obvia, que no solamente se da a los padres que deciden enviar a sus hijos a colegios católicos, bueno, creo que es sensato preguntarse dónde está el problema y cómo lo podemos solucionar de buena manera y con la mayor ventaja para todos los protagonistas. Sí, hay que entender que la educación sexual integral es un derecho de los niños, niñas y adolescentes más que de los padres, ¿sí? Y aunque vaya a una escuela, la educación es pública, puede ser de gestión privada o de gestión religiosa, pero hay que garantizar, digamos, porque es una ley vigente, digamos, dentro del... Comparto, digamos, parcialmente esta visión de... yo no pretendo, simplemente lo pido lograr, sobre la por mesa. supuesto, de lograr consensos, porque a medida que uno logre mayores consensos, mejor uno penetra, digamos, en las distintas sociedades y hasta en las propias familias. Cuando hablamos no solo de... porque no son clases de diversidad sexual, digamos. Esto se marca, digamos, en lo que es la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral. Digamos, hay gravísimos problemas. Mientras menos se accede, digamos, a esta educación sexual, más embarazos adolescentes no deseados, mayores índices de infecciones de transmisión sexual, por supuesto también el tema de diversidad sexual, altos índices, ¿sí?, de intentos de suicidio adolescente, también muchos relacionados con la temática de diversidad sexual. Es decir, vemos un problema, y que no es nada más diversidad, también es una parte, digamos, es una parte más de lo que es la educación sexual integral, que obviamente hay mucho choque, y a veces, obviamente con padres y madres, pero también, digamos, con fuerzas, digamos, extraescolares, que ejercen presión a los gobiernos municipales, sí, o escolares, para que a nosotros nos han suspendido charlas, ¿sí? ¿Qué fuerza? Perdón. Por presión. No, en el sur tenemos un tema con grupos religiosos específicos, no con la religión, ni con el... Pero hay grupos específicos, sí, muy, muy fuertes, que sí, cuando se enteran que va a haber algún tipo de clase de educación sexual, empieza puede empezar de una panfleteada de no asistan, que sus hijos ese día no vayan a la escuela, sí, hasta después pueden haber estas presiones para que se suspendan charlas. Bueno, nosotros vamos Nadie igual. pide levantamiento de armas ahí, ¿no?
Y bueno, se pidió, está procesado. No, y además, No, bueno, pero digo, pero, por lo menos que sea en Mendoza, que no pero se está replique dentro de la libertad de expresión, a ver si nos No, entendemos. no, Entonces, levantarse si en no, armas. no, por favor. Claro, no, bueno, lo tiro porque ha Estamos pasado. hablando de lo anterior, Claro, del sí, panfleteo, sí. etcétera. Uno puede no estar de acuerdo. Pero si hablamos de libertad de expresión, cuando tenemos el índice de suicidio en adolescentes LGBT 3 veces más de la media común, cuando hablamos de chicos que entregan una carta por las redes sociales y se suicidan porque han estado bajo bullying durante muchos años, cuando hablamos de infancias trans que tienen que ser acompañadas por sus padres a temprana edad porque los niños y niñas no tienen las herramientas necesarias para poder defender sus derechos, no estamos hablando de opinión, no estamos hablando de poder aceptar una opinión diferente, estamos hablando de derechos. Y sobre todo de derechos que no pueden esperar. ¿Cuánto puede esperar un niño a que respeten su derecho o su identidad autopercibida para que la sociedad cambie o para respetar esas diferentes opiniones? Ese niño y esa niña se va a formar en un ambiente hostil que le va a afectar toda su vida. Entonces, yo creo que el tema no es, bueno, vamos avanzando, falta esto, falta... El tema es que quienes pertenecemos a la diversidad somos lo que somos, exigimos nuestros derechos y no podemos esperar que se nos pase la vida para poder ejercer nuestros derechos. Independientemente de que somos muy respetuosos de la diversidad, de la heterosexualidad como norma, porque si no, la verdad que yo diría al revés, ¿no? En todo lo que se ve en el mundo sería el colectivo LGBT el que a veces tendría que pensar en levantarse en armas. Cuando nos matan, nos discriminan, nos censuran. O sea, somos bastante respetuosos a la norma de nuestro país y somos bastante pacientes a los cambios, más allá de las condiciones en las cuales a veces nos toca vivir. Entonces yo creo que parece que todo está bien mientras seas mayor de edad, pero con los niños no nos metamos. Y yo te digo que yo sentí lo que, no lo elegí, yo sentí lo que soy desde muy temprana edad. Y recién se lo pude decir a mis padres cerca de los 30 años. Entonces me perdí una adolescencia, me perdí una adultez joven y me perdí de un montón de cosas. Entonces ese es el tema de la discusión. ¿Y por qué la escuela? Porque ahí es donde se aprende a discriminar. ¿No? Cuando vamos a la escuela y empiezan los chistes o el famoso insulto popular argentino, PUTO, ¿no? Esto empieza en la escuela. Entonces es en la escuela donde podemos deconstruir esas estructuras discriminatorias. Obviamente que va a haber un rechazo, pero ¿hasta cuándo vamos a, digamos, a poner sobre la mesa la oportunidad de poder ejercer nuestro derecho en igualdad de condiciones? ¿Bajo qué costos? Cuando una chica trans la mataron a cuchillazos en Córdoba la semana pasada, con una persona que ya había reincidido en atacar a personas trans. ¿Cuántas vidas del colectivo LGBT vamos a tener que poner sobre la mesa? Eso se puede decir exactamente con igual y respetando las proporciones de las chicas heterosexuales, que también son asesinadas. O sea, la violencia lamentablemente es un problema, es uno de los graves problemas de nuestra sociedad. Pero lo que yo digo es que esas libertades, la libertad siempre tiene un costo, pero esas libertades que se reivindican, justifican suprimir la libertad de expresión de las personas que no opinan de la misma manera. Es así, porque si no se acabó la democracia. No hay ningún problema en que familias, por ejemplo, panfleten en la puerta de la escuela. No. Difundir un panfleto, por supuesto, hacia la libertad de expresión, bienvenido sea, todos los panfletos que cada uno quiera hacer y difundirlo. Sí. Distinto es hacer presión para que suspenda una charla o una actividad del propio Estado, digamos, para ir a educar, ¿sí? En la ESI, la educación sexual integral, que es ley, digamos. Entonces ahí ya es lo que cuando hay un perjuicio, ese es el límite. Claro, entre la libertad de expresión y el perjuicio, es muy claro, digamos. Bueno, que ustedes igualmente vayan a esos lugares y sigan insistiendo. O sea, como decías vos, que van a ir igual, más allá de la panfleteada, de las presiones, ir y estar. Por supuesto, vamos, a veces se dificulta porque también, digamos, si a uno le copan, digamos, la actividad, a veces se dificulta el normal desenvolvimiento, pero es ir y sirve realmente, aunque a veces uno... que funciona la sociedad. Hasta esto simbólico, yo creo que generó mucho, nos pasó en el sur, yo creo que una suspensión de una charla generó mucho más rechazo de la propia sociedad, decir, ¿cómo que se suspendió una charla?
Fue el efecto totalmente inverso, porque si Hay hubiésemos que hecho una tener charla para cuidado 20 con chicos eso. no Sí, pasaba sí, nada. totalmente. Quedaba en la charla. Ahí Como se el enteró, hecho de salió en... no vean tal película, no lean tal libro, es Claro, hacer prohibido una el escena, El efecto digamos. fue totalmente inverso, todo el mundo habló de diversidad. El tema es cuando las cosas surgen desde el desconocimiento y el no involucrarse en esas cuestiones. Porque lo que yo leía con respecto a estos panfletos, que ya no son solamente en papel, sino que ahora existe WhatsApp, por ejemplo, y te llega un flyer, ¿no? Los puntos que tocaban era, bueno, ahora su hijo va a tener una vida sexual, no sé, como de repente con un montón de personas y como si eso estuviera mal. Digo, en definitiva es la elección de cada uno. Pero las consecuencias, por ejemplo, yo me planteo, porque la diversidad atraviesa todos los ámbitos, aún a las religiones. Hay personas que han construido toda una vida religiosa y después le han dicho al mundo, pertenezco a la diversidad y me alejo, ¿no? Porque esta O no me alejo, ojo. o no me a veces alejo, no me pero en alejo. general Depende de es alejarse. En general, en su mayoría. ¿Qué sucede en esta panfleteada que lo denominamos como expresión de las personas, la libre expresión y todo eso? Hay un chico que le cuesta decirle a su familia que pertenece a la diversidad. Claro, con esto menos va a decirlo entonces. Y no solamente no lo va a decir, ¿cómo lo va a vivir? ¿Cómo lo va a internalizar? O sea, ¿qué condiciones va a tener Sí. esa persona de poder desarrollarse aceptándose si le están diciendo en toda una comunidad que eso está mal? Bien, nos vamos a ir a un nuevo corte, nos vamos a seguir preguntando. La idea es, como dijimos al principio, también lo retomó recién Diego, el deconstruirnos, ¿sí? El volver a generarnos a partir de lo que ya está pasando también, ¿no? Darle lugar a esas distintas realidades, justamente sin perjudicar a cualquiera de las otras personas que nos están acompañando. Nosotros los invitamos a que ustedes participen, a que presten su opinión también para este debate a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalu. Vamos a un corte, les damos tiempo para que nos escriban y enseguida continuamos con más diversidad sexual aquí en Distintos Parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos, estamos hablando de diversidad sexual, hablábamos de que Argentina ya cuenta con una ley de identidad de género vanguardista en el mundo, que se estudia en el mundo, y ahora lo que me pregunto es la aplicación de esta ley de identidad de género en cuanto a los ámbitos de la educación, de la medicina, de las fuerzas de seguridad también. ¿Hasta cuánto se respeta, hasta cuánto no? ¿Y hasta cuánto el Estado debe responsabilizarse por la formación, por ejemplo, de un médico, ¿no? Que al momento de tener que atender en su consultorio a una persona trans, muchas veces no se cuentan con las herramientas, ¿no? para esto. Sí. En realidad, desde tiempos antiguos, el juramento profesional de los médicos nos obliga, por ese juramento estamos obligados, a no discriminar. Uno de los aspectos fundamentales de si no discriminar injustamente, no discriminar en contra de la persona que tenemos adelante como paciente. Es decir, que todos los pacientes tienen que ser tratados con justicia, tratados con el mejor de nuestro conocimiento, con el apoyo afectivo que pueda ser necesario. Es decir, eso es obviamente lo que uno jura y puede ser que mucha gente después se olvida de lo que juró. Pero es así. Es decir, que no solamente la diversidad étnica, religiosa, sexual, etcétera, de mi paciente, de ninguna manera puede condicionar que yo lo trate mejor o peor, o que lo cuide más o menos. Y es así. En realidad es parte del juramento profesional, por lo tanto, de suyo tiene que ser aceptado y tiene que ser incorporado en las escuelas de medicina. Ahora, en la práctica, ¿no es cierto?, la temática es, por lo menos desde el punto de vista médico, relativamente nueva. Sin embargo, por ejemplo, el año pasado, The Lancet, que es una de las revistas médicas más importantes del mundo, entre las 3 o 4 más importantes, publicó una serie de artículos, un número dedicado específicamente a la medicina transgénero en distintos aspectos. Es decir, que yo creo que específicamente era transgénero, no era LGTB, sino transgénero. Y yo supongo que eso va a seguir ocurriendo con, bueno, necesidades especiales, características particulares, según el tipo, no solamente por los tratamientos quirúrgicos o hormonales, sino otras características que pueden tener estas personas, cómo se los debe tratar, cómo... Y bueno, está bien, yo creo que es parte de nuestra formación, ¿no es cierto? Así como debiéramos tener sensibilidad, por ejemplo, quizá se nos debiera inculcar más sensibilidad a algunos aspectos religiosos
de distintas religiones, por lo menos prevalentes en el medio donde nos tenemos que mover, donde, o inclusive cosas mucho más básicas como la forma en que la persona, independientemente de su identidad sexual, desea ser tratada. Hay una viejita que le encanta que le digan abuela y otras que le revientan. A mi abuela le reventaba que le dijeran abuela los que no eran sus nietos. Y esas cosas hay que respetarlas y uno tiene que tener la sensibilidad, e inclusive puede, como se hace planteando estas cosas, preguntar cómo desea que me dirige usted. Algunos prefieren nombre de pila, otro el apellido, otro señor, señora, señorita o cualquier otra variedad. Es decir, que hay que, y creo que hay, por supuesto, como en todo esto, mucho para hacer, pero creo que vamos en la dirección correcta y creo que es parte de la esencia de una buena medicina. Bien, perfecto. Tenemos comunicación telefónica con Sabrina, una persona trans, militante de la visibilidad lésbica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sabrina, Fernando Oviedo te saluda, buenas tardes. Hola Fernanda, buenas tardes. Un gusto participar del programa y bueno, de la charla. Estaba escuchando muy atentamente. Estoy siguiendo el debate por internet. Realmente es un lujo poder mantener este diálogo hoy en día de esta manera. Así que celebro que desde la universidad fomenten este tipo de debates porque son muy necesarios para la sociedad. Muchísimas gracias y te agradecemos nuevamente por haber atendido el teléfono para hablar con nosotros. Y bueno, y justamente yo planteaba al principio el tema de, bueno, ya tenemos una ley de identidad de género. El tema es ahora qué pasa en la realidad, en la rutina de todos los días. Tenemos que ir a hacer un trámite a algún establecimiento estatal, tenemos que ir a revisarnos por un médico porque tenemos alguna enfermedad. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Se cumple esa ley? ¿No se cumple? ¿Cuál es el trato que podemos recibir? Mira, Fernanda, sinceramente yo creo que si bien entiendo que la ley de identidad de género es pionera a nivel mundial, hay una realidad objetiva y es que si el Estado no invierte el dinero necesario en capacitación para implementar la ESI, para, como decían con anterioridad, dar capacitación a los funcionarios públicos, a los establecimientos educativos, sinceramente nos quedamos con una ley que en términos prácticos lamentablemente deja a mucha gente afuera. O sea, hablemos con sinceridad, no puede ser que el promedio de edad de vida de una persona travesti, trans en Argentina siga siendo entre 35 y 40 por objetivas de vida, porque el 80% de las mujeres trans, por ejemplo, ejercen la prostitución para sobrevivir. Entonces, si no podemos medir eso y si no podemos poner esos números crudos y duros sobre la mesa para darnos el debate, no importa cuántos protocolos amigables saque el gobierno de turno. Objetivamente, en la calle, los muertos salen de nuestro colectivo. Como decía ahí un compañero recién, la tasa de suicidio en niños, niñas y adolescentes trans es altísima. Lo mismo para el resto de la comunidad LGBT y Q. Entonces, necesariamente hay una ausencia del Estado. Cada vez que se comete un transfemicidio, eso es desidia estatal. Y lamentablemente cuando vas a un hospital a pedir asistencia, es muy complejo. Yo soy una persona trans no binaria. Cada vez que voy al ginecólogo tengo inconvenientes porque tengo que estar expresando cuáles son mis prácticas sexuales, pensadas como promiscuas. No existe ni información ni métodos profilácticos para las personas que tenemos vagina, por ejemplo. Todos los métodos profilácticos están pensados para las prácticas heterosexuales. Entonces tenemos un nivel de exposición distinto. Ahora, ¿esto se resuelve efectivamente con un protocolo que tipifica cómo la policía debe reprimirnos? Y sinceramente yo creo que no. Sinceramente creo que no. Bien, Sabrina, ¿cómo estás? Marcelo Sastre te saluda. Mucho gusto, Marcelo. Quería preguntarte, bueno, recién mencionabas el número de porcentajes que la comunidad trans se dedica a la prostitución y quería preguntarte acerca de las oportunidades laborales también, que me parece que es algo fundamental también para destacar. Sí, bueno, en esa misma línea, la comunidad trans a nivel nacional hace años que está luchando por lo que conocemos como Ley de Cupo Travesti Trans. ¿Esto qué es? Que el Estado
garanticen los puestos estatales la posibilidad de ingreso a las personas trans, porque objetivamente en el estado de cosas como están hoy, digo, con un estado que tiende al achicamiento, las empresas privadas no nos dan oportunidad, nos siguen patologizando a las personas trans y el Estado no brega por ese derecho. Entonces, que nos salgan a decir que tenemos un protocolo para que nos traten bien, pero que a la vez no trabajen a la par nuestra para conseguir trabajo, para conseguir una inserción laboral real, acceso a la educación, acceso a la salud, y sinceramente termina ofuscándonos mucho. O sea, es lamentable, pero es así. Muy poca gente trans tiene acceso a un trabajo en condiciones dignas. Yo lo años antes de transicionar, sí, y tengo la suerte de al día de hoy poder mantener este trabajo, pero la realidad objetiva de las personas trans no es esa. Lamentablemente no es esa. Entonces exigimos que se trate la ley de cupo laboral trans a nivel nacional y que mientras eso sucede, las provincias que efectivamente tienen la ley, que la cumplan. En provincia de Buenos Aires esa ley se sancionó hace 2 años y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires desde que asumió no la reglamenta y por tanto no la podemos implementar. Entonces, teniendo las herramientas legales para poder tener una calidad de vida mejor, nos encontramos con que no está la decisión política de que la tengamos. Entonces sufrimos violencia institucional permanente y violencia que no se, insisto, va a resolver con un protocolo que viene a lavarse la cara sobre el tipo de trato que nos pueden dar. Sabrina, te agradecemos muchísimo la comunicación, también te agradecemos, bueno, cómo nos recibiste en esta llamada, así que, bueno, seguiremos dando el debate, el compromiso que planteamos desde aquí de Distintos Parecidos. Sí, igual si me das un segundito, ¿sí? Me gustaría también decir que lo más alarmante del protocolo es que el protocolo sale 2 semanas antes de la Marcha del Orgullo en Cava y en el resto del país que se está organizando en otros días, ¿sí? Pareciera que el colectivo LGBT quisiera ir a un conflicto, cuando efectivamente lo único que estamos haciendo es luchar por derechos básicos como la salud, como el trabajo, como la educación. Bien, ¿sí? Entonces, eso también es alarmante, porque si el 18 de noviembre hay disturbios en la Marcha del Orgullo acá en Buenos Aires, va a ser responsabilidad de estos actores políticos que en vez de poner las herramientas a disposición del colectivo LGBT, están armando protocolos para reprimirnos. Bien, te agradecemos por ese dato también que se nos ha escapado periodísticamente, así que te agradecemos nuevamente esta comunicación y, como te digo, reiterar el compromiso para seguir tratando estas temáticas que nos atañen a todos. Bueno, agradezco mucho el momento y para charlar y, bueno, celebrar, como dije antes, que instituciones educativas den este tipo de discusiones. Muchísimas gracias, Sabrina. Hasta luego. Sí, en algún punto se nos escapó este detalle que es muy importante que mencionaba, pero también hicimos esta comparación y esta pregunta si era necesario este tipo de protocolos, si las leyes ya estaban estipuladas, y también mencionamos, lo mencionaste Gastón, de que en algún punto con las leyes del gobierno anterior como que había dejado la vara bastante alta, con un cierto grado de conformidad, creo, para la comunidad, porque se ganaron laureles importantes. La verdad que esto, por lo menos a mí en lo personal, y lo digo personalmente, me deja un poco de ruido, no sé quiero ustedes. agregar algo. Sí. A ver, comparto con la compañera algunas cosas y otras no las comparto con Sabrina. Primero, la lucha no es de los espacios políticos partidarios. No lo fue en nuestra provincia y no lo fue en el país. De hecho, nosotros somos una agrupación que está por fuera de las lógicas partidarias, respetamos los diferentes partidos políticos y los espacios de diversidad que se están abriendo, pero la lucha de nuestro colectivo salió de las organizaciones y no de los espacios partidarios. ¿Por qué digo esto? Porque indudablemente, compañeros y compañeras, se están tomando cualquier acción, ya sea de este gobierno o del anterior, como chicanas político-partidarias. Y esto quiero expresarlo y ahí es cuando difiero con Sabrina. Vean, a mí me dio la sensación que lo que dijo ella puntualmente al momento político 2 semanas antes de justamente lanzando el protocolo me pareció que yo lo entendí por ese lado, no sé si... Yo no creo que salga la seguridad a poder llevarse gente de la Marcha del Orgullo, o sea, sinceramente se lo digo si me está escuchando Sabrina, no creo que esto sea así. Insisto, me parece, el contenido me parece positivo, digo, porque lo estamos hablando como si fuese un retroceso en derecho y lo planteamos como justo esto sale 2 semanas antes, como que va a incentivar, digamos, algún tipo de incidente.
por lo menos en lo personal o en lo institucional desde el INADI no lo compartimos porque nos parece un avance menor en comparación con lo que podría ser la ley de cupo laboral, por supuesto. Será un parche, dentro de la discriminación será un mínimo parche, digamos, pero en sí es un mínimo avance, se quiere, es garantizar un trato respetuoso de las personas trans, en un ámbito muy reducido, pero lo es. Se ha llevado la discusión, bueno, un poco como lo decía Diego, Diego, esto de, bueno, estos avances o estos logros partidariamente, ¿no? Como que se han apropiado de una lucha que en definitiva, justamente como decís vos, no tiene nada que ver. Y hasta el día de hoy siguen estando ese tipo de divisiones hacia adentro. Sí, de hecho en nuestro colectivo es una discusión que está permanentemente. Yo no niego que esté la discusión, pero sí hay que ser memorioso de muchas personas que dejaron su vida por la militancia y que esto nació realmente de la voluntad de nuestro colectivo por adquirir derechos. Que esto quede en constancia, porque si no parece que es solamente voluntad partidaria que podamos ejercer nuestros derechos. Si ustedes hacen un recuento de cómo se votaron la ley de matrimonio igualitario en la época de Cristina, se van a dar cuenta que nuestros legisladores nacionales votaron en contra, perteneciente al espacio kirchnerista. Yo no pertenezco a ningún espacio político partidario, quiero aclararlo, pero sí me parece importante que esto se recalque, y porque pareciera eso, ¿no? Pareciera que con la antigua gestión todo estaba bien y ahora está todo mal. Yo creo que con la antigua gestión habían cosas buenas y cosas malas, y con esta gestión tal vez se plantee eso también. Pero no es una cuestión de qué color político tiene en políticas públicas hacia la diversidad. Es mi opinión. No es una lucha con banderas, digamos, es una lucha más como comunidad. Con una única bandera, por decirlo de alguna forma. forma. Tal cual. Sí, la cuestión del apropiarse siempre ha estado, ¿no? En estas cuestiones de este derecho me corresponde a mí porque yo lo logré, ¿o no? Digo, en definitiva terminaba analizando la discusión. Como las obras públicas y otras cosas, ¿no es cierto? Que cada uno quiere capitalizar como si fuera su propio logro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero sin el ahora doy la visión política. Está bien. Sin el apoyo también de obvio. partidos políticos, los legisladores, todo este trabajo de organizaciones, también sería... No, es la pata necesaria de la mesa, no sé si no es tal vez la más importante. Sí. Inclusive creo que dentro de todos los temas que tocamos hoy es muy importante, y quiero volver a destacarlo, el tema de la educación, que me parece que es fundamental. Porque al fin y al cabo es lo que viene. Los niños, que muchas veces son mucho más desprejuiciados, muchas veces no, están totalmente sanos de cualquier tipo de prejuicio, y por ahí lo que van adquiriendo de grandes es lo que ven por ahí en la familia. Pero digo, incentivar a la educación de todo tipo sexual no puede llegar nunca a perjudicar al niño. No sé si a lo mejor lo estoy diciendo como personal. El problema es que si no se consensa lo que vamos a enseñar, va a seguir habiendo conflicto y resistencia. Por eso el llamado siempre a informarse, ¿no? A involucrarse en esto y no dar por supuesto ya una cuestión de me van a decir tal cosa, y siempre, bregando por el prejuicio. Y justamente que es todo lo que tenemos que destruir, que Einstein ya lo decía, es más difícil destruir un prejuicio que un átomo, ¿no? Les agradezco, Diego, Daniel, muchísimas gracias por haber estado aquí. Fernando, muchísimas gracias. El tocayo, perdón, me confundí. No, está bien. Chicos, nos reencontramos hasta mañana nosotros. Mañana. Antes agradezco a Coxis, y hágalo usted, compañero, o cualquiera. Lo vamos a agradecer mañana. Hoy venimos con pilcha propia. Perdón. Pero igual siempre el agradecimiento a Baidip por haber confiado en el programa y en nosotros para darnos la ropa. Metida de pata de la conductora. Nos reencontramos mañana a las 19 horas con un nuevo Distintos Parecidos aquí en Señal.